peso de la columna de aire que tenemos sobre nosotros o sobre el suelo hasta los niveles superiores de la atmósfera. A medida que vamos subiendo, es menor la densidad del aire, por lo tanto, es menor el peso de la atmósfera. Por lo tanto, se denomina presión atmosférica al peso de una columna de aire sobre el nivel del mar a 45 grados de latitud y a una temperatura de 0 grados. Eso es la metodología que hay para uniformar criterios. Por lo general, todas las estaciones meteorológicas toman la presión atmosférica, que para poder construir los mapas, como se construían antes, ahora digitalmente también se hacen, o se modelan, los mapas de isobaras o isopacas de igual presión, se traducían todas las presiones medidas en función de la temperatura y la altura del lugar, se traducían a nivel del mar a 0 grados centígrados. Y con eso se armaba todo un plano de isobaras. Actualmente ya no se hace más eso, sino que existen modelos matemáticos meteorológicos. Claro, lo mismo tiene el sur, es un meteorológico nacional, donde cargan la información de las distintas estaciones que tienen ellos registradas como buenas y corren los modelos, donde la presión es un elemento importante porque define la circulación de los vientos. Muchos modelos fracasan por el tema del relieve. La precisión que tienen los modelos en Buenos Aires es en horas y minutos, realmente es perfecto, muy bueno. Pero cuando venimos acá, por ahí no funcionan. ¿Por qué? Porque si bien tienen en cuenta algo del relieve, los vientos, los movimientos del aire en los valles y en las entradas, en las quebradas, es totalmente distinto a lo que predicen los modelos. Por lo tanto, tenemos diferencias importantes. Todas las variables meteorológicas se cargan en los modelos y con eso se ejecutan y se determinan los pronósticos. Muy mal que algunos periodistas dicen, el servicio meteorológico dice que, o informa que, o decreta que. No, hay probabilidad de ocurrencia de tal evento. No es que hay una garantía 100% que no existe de que se va a producir una tormenta o mañana va a estar nublado. Hay probabilidad de estar nublado. La presión normal a nivel del mar es de una atmósfera, o sea, 760 milímetros de mercurio, 1033 kilogramos por centímetro cuadrado o 1013,3 hectopascales. A medida que ascendemos, la presión disminuye, porque es lógico, disminuye la altura, más aún que en altura, pasando los 3.000 metros del aire, es tan poco denso que disminuye mucho más la temperatura. O sea, no tenés tanto peso arriba. La humedad es el contenido vapor de agua en el aire atmosférico. Cuando se condensa, se transforma en agua líquida, realmente microgotas de agua.
Y eso puede pasar al estado sólido, hielo o nieve. O sea que la humedad que tiene el ambiente, el vapor de agua que tiene el ambiente, es la que genera las nubes y las precipitaciones, ya sea fluviales, nivales o granizo. Realmente la tensión del vapor, como cada uno de los gases, si recuerdan ustedes en físico-química o química, cada uno de los gases ejerce una presión particular en una masa de aire. La presión que ejerce el agua, realmente se denomina con la letra E, es la presión del vapor de agua en el aire. Cuando esa presión llega al máximo, o sea que el aire está completamente saturado de vapor de agua, esa tensión se denomina, o presión se denomina tensión de saturación. Es la tensión que ejerce el vapor de agua estando completamente saturado de vapor de esa masa de aire. Teóricamente, un poco más de vapor de agua en ese aire, el exceso se tiene que transformar en microgotas de agua, se condensa. ¿Por qué en teoría? Porque han demostrado en laboratorio que se requiere un poquito más de la saturación, un poquito más, si está un 100% saturado, se necesita un 104, un 106% para que forme microgotas de agua. A menos que haya superficies que permitan la formación del agua, de las microgotas. Esa tensión de saturación varía particularmente con la temperatura. Este eje es la temperatura y este eje es la tensión del aire. Cuando para una determinada temperatura tenemos una determinada saturación, tensión de saturación de aire, este sería el punto. Ahora, para que se satura completamente hay dos caminos, por ejemplo. Subir hasta el punto B, o sea, agregarle más vapor de agua o disminuir la temperatura. Bueno, acá tenemos lo que es la fase gaseosa, líquida y sólida. Cuando estamos por acá abajo, ya la condensación se produce en forma de hielo o cristales de hielo, para ser más preciso. O sea que si nosotros tenemos, en esta indicación tenemos una determinada cantidad de vapor de agua, que genera una tensión de vapor de agua. ¿Cómo llegamos a la tensión de saturación? O incorporándole más vapor de agua, teniendo todo cerrado, o poniendo un aire acondicionado y bajando la temperatura. Es las dos formas que tenemos para lograr que se sature el aire. Hay distintos conceptos de humedad. Por ejemplo, la humedad absoluta es la masa de vapor de agua contenido en un determinado volumen de aire. La humedad relativa, que es la que nosotros escuchamos habitualmente en los partes meteorológicos, es la relación entre la tensión del vapor real del aire dividido la tensión de saturación por 100. ¿Para qué? Para poder expresarla en por ciento. O sea que si tenemos un 80% de humedad relativa, quiere decir que hay que agregarle un 20% más de vapor de agua para que aumente la tensión del aire un 20%
para lograr la saturación, o sea, el 100%. Y fíjese una cosa muy particular. Al disminuir la temperatura, la tensión de saturación baja. Por eso, a la mañana temprano, tenemos humedades relativas relativamente altas. Porque la temperatura es baja y tenemos un contenido de humedad determinado, nos da una humedad relativa. Ahora, si vamos a la mediodía, que aumenta la temperatura, mantenemos el mismo volumen de vapor de agua. ¿Qué pasa? La humedad relativa disminuye, porque la tensión de saturación aumenta. Y eso está expresado acá en un metro cúbico de aire con 4,8 gramos de vapor de agua. A 0 grados tiene una humedad relativa del 100%. A 10 grados, con el mismo contenido de vapor de agua, en el metro cúbico la humedad relativa es del 50%. Y a 20 grados es del 25%. O sea, no varía la cantidad de vapor de agua, varía la temperatura, porque varía la tensión de saturación. Después tenemos otros dos conceptos. La humedad específica es la relación entre la masa del vapor de agua en un volumen determinado de aire y la masa total del aire húmedo. No son muy utilizadas. Y después está la relación de mezcla, que es la masa del vapor de agua en un volumen determinado dividido la masa del aire seco. Lo utilizan mucho los meteorólogos para pronósticos y todo eso. Todo lo asociado a la prognosis. Pero, por ejemplo, en un volumen tropical, la relación de mezcla es 25 gramos por kilo, 25 gramos de vapor de agua por kilo de aire. En cambio, en el aire polar, la humedad es muchísimo menos contenido de vapor de agua y la relación de mezcla es 0,5 gramos de vapor de agua por kilogramo de aire seco. Es una diferencia muy, pero muy importante. ¿Entienden esto? ¿Alguna pregunta? A partir de las zonas de alta y baja presión, podemos definir los movimientos del aire. Generalmente, el movimiento vertical del aire, normalmente de ascenso, se denomina convección, y los movimientos horizontales del aire se denominan advección. En la topografía bárica tenemos distintos comportamientos. Los centros anticiclónicos o de alta presión, que son centros, superficies cerradas de líneas de igual presión, con aumento de presión de afuera hacia adentro, en el cual el aire rota e ingresa, y sale, el aire rota saliendo del centro. ¿De dónde viene el aire? De altura. O sea que en altura, arriba de los 10.000 metros, y por ahí mucho más alto, baja el aire, hay menor presión, entonces, hay mayor presión, entonces baja. Estoy con otra. Hay menor presión, entonces el aire se ve obligado a unirse y subir. Bajar. El aire baja de los centros de alta presión. Al bajar el aire, baja a una zona muy fría y la zona más alta, incluyendo la estratosfera, es muy seca. Entonces el aire baja frío y seco. Al bajar no genera nubes, genera buen tiempo.
generalmente muy frío. Centros de alta presión, muchos centros de alta presión, los más importantes, se ubican en todas lo que son las zonas desérticas, con una fuerte oscilación de temperatura diaria, mucho calor de día y mucho frío de noche. Cielos totalmente limpios. Síntomas de buen tiempo. En cambio, los centros de baja presión, las isobaras encierran hacia el interior con menores presiones, de manera tal que son captadores de la masa de aire, del aire. Entonces los vientos llegan al centro de baja presión, son absorbidos por el centro de baja presión, suben y tienen humedad. Al estar húmedos y ascender, se enfrían, forman nubes y se producen precipitaciones. Generalmente son los que captan el aire de los centros de alta presión, que después de recorrer grandes superficies, se van cargando de humedad y eso hace que precipite. Por lo general, los centros de baja presión son las zonas donde se producen las precipitaciones. Y al estar asociado con la baja presión, hay alta temperatura y procesos de convección, o sea, ascensos de masa de aire. Hay centros que no están 100% cerrados, sino que son las cuñas o dorsales, que son de alta presión relativa, pero no están cerrados, sino que abarcan grandes superficies, y las vaguadas, que son los de baja presión, que abarcan grandes superficies. Últimamente se han producido 2 o 3 vaguadas en la provincia de Buenos Aires, que abarcan parte de la Pampa, Mendoza, parte de la Pampa y el Río Negro, incluyendo el sur de Córdoba, que generan precipitaciones y que pueden durar hasta varios días, porque no se mueven. En general el concepto es: alta presión, se produce divergencia de vientos, convergen en altura y divergen. Y los de baja presión producen convergencia en el nivel del suelo y divergencia en la altura. O sea, que son como celdas que se van alimentando entre sí. Aquí tiene un ejemplo de zonas de baja presión con cuñas o vaguadas, y fíjense en zonas de mal tiempo, y acá tenemos baja presión, alta presión y zonas de buen tiempo por el eje de la cuña. Es un ejemplo típico. Los procesos adiabáticos son aquellos procesos que se producen tan rápidamente que no permiten el intercambio de propiedades con el medio que la rodea. No hay una difusión de propiedades, como cuando uno tira un líquido en otra masa de líquido, entonces se difunde por la ley de Planck, las propiedades se difunden por difusión de propiedades. Bueno, en un proceso adiabático no hay difusión de propiedades. Y cuando se comprime una masa de aire, se produce calentamiento por trabajo. Y eso sucede cuando bajamos una masa de aire.
En cambio, si expandimos una masa de aire, se dispersan las partículas y se produce enfriamiento. Entonces, en la atmósfera tenemos distintos procesos que se pueden producir. Si subimos una masa de aire por un gradiente adiabático, supongamos que húmedo, y el entorno está en una masa de aire caliente y el entorno está más frío, va a seguir subiendo. Porque es más liviano que el entorno, va a seguir subiendo. Y al ir subiendo, quiere decir que la atmósfera es inestable. ¿Por qué? Porque disminuye la temperatura y empieza a condensar vapor de agua. Y ahí tenemos la formación de nubes. Ahora, si la masa de aire está seca, va a seguir subiendo, pero no va a generar. Es inestable la atmósfera, pero no va a generar nubes. Ahora, si uno sube una masa de aire y está a la misma temperatura que el entorno, queda quieta. Y si el entorno está más caliente, baja. Esos son conceptos de estabilidad. Acuérdense, si una masa de aire asciende y el ambiente por el que va ascendiendo tiene menor temperatura, va a seguir subiendo. Y a medida que vaya subiendo, va disminuyendo la temperatura y va formando nubes. Cuanto más inestable es, más alta es la nube. O sea que, vamos a hablar en castellano. Y ya me estoy anticipando. Suelo, radiación solar fuerte. Se calienta el aire con humedad. Se ve obligado a subir. Una gran masa de aire se ve obligada a subir. ¿Qué pasa? Al subir empieza a formar gotas de agua y tenemos la formación de nubes. Llega a un nivel donde entra la condensación del vapor de agua. Por eso las nubes por ahí tienen un nivel fijo. Ese es el nivel de condensación. A partir de ahí sigue creciendo la nube, va perdiendo aire, va perdiendo vapor de agua al aire, hasta que llega a un determinado lugar en que ya no tiene aire que perder y ya no es inestable puede seguir subiendo, pero ya no tiene vapor de agua para condensar. Masa de aire. Masa de aire, una masa de aire es una masa o un volumen determinado de aire que permanecen casi constantes las propiedades físicas. Temperatura, humedad, densidad, gradiente vertical de temperatura. Y uniformes en la extensión horizontal. Pueden ir variando en altura, pero uniforme entre sí. Las masas de aire se caracterizan por la región de origen. Hay una masa de aire fría que se origina en la zona polar, una masa de aire caliente que se origina en la zona de la Amazonia o el Gran Chaco. Una masa de aire fría que se origina en el Atlántico, o de aire no tan frío que se origina en el Atlántico, o la muy fría que se origina en el Pacífico, en la zona, en el extremo sur del Pacífico, que son los últimos golpes fríos que tuvimos. Una masa de aire caliente que se origina en el Golfo de México y viaja hacia el sur o hacia el norte. Esa es la segunda propiedad, la trayectoria. La dirección que toma. Y en función de la dirección que toman, va permaneciendo en algún lugar, o a medida que va avanzando, va tomando las propiedades del lugar. La humedad, la temperatura. Y eso nos dice de la edad de la masa de aire. Es a medida que vaya tomando las propiedades del lugar.
frente es la superficie de contacto entre dos masas de aire. En realidad se denomina superficie frontal. El frente es la intersección de la superficie frontal con la superficie del suelo. Y su denominación depende de qué masa de aire desplaza a qué otra masa de aire. Por ejemplo, un frente frío es cuando una masa de aire fría desplaza una masa de aire caliente del lugar. Y tiene sus propiedades bastante características. El aire, este es el frente, en realidad no es una superficie perfecta, es una zona de transición en altura principalmente. El aire frío va avanzando y va desplazando, y el aire caliente, como es más liviano, tiende a subir. Al subir forma nubes que precipitan. Si esto es muy húmedo, tenemos nubes intensas, nubes importantes, y tenemos grandes precipitaciones. Si el aire tiene poca humedad, se va a formar nubes, pero por ahí no tenemos precipitaciones, o por ahí tenemos precipitaciones muy livianas, como sucede en invierno acá. Viene un frente y ¿qué pasa? Está nublado, por ahí caen algunas gotas. ¿Por qué? Porque el aire no tiene casi humedad. Pero ese frente pasa en verano, cuando viene el aire caliente del norte, muy húmedo, y bueno, vamos a tener grandes tormentas. Las propiedades. Generalmente, la pendiente es característica. En el frente propiamente dicho tiene una pendiente promedio de 1 a 10. Y a medida que va subiendo, va disminuyendo y va llegando hasta 1,75. Luego de pasar el frente, estamos acá, estamos aire caliente. Viene el frente frío, acá tenía una temperatura antes. Cuando pasa el frente frío, bajó mucho la temperatura. Sube la presión. ¿Por qué? Porque el aire se va moviendo a zona de baja presión. Sube la presión. Y cambia la dirección del viento. Por lo general, o está calmo, o tenemos viento del norte, noreste, y de repente tenemos viento del sur, sureste. Que es el viento del aire en movimiento. En cambio, el frente caliente es cuando una masa de aire caliente desplaza a una masa de aire menos caliente. En realidad no existe el frío, existe el calor. Si bien desplaza el aire fresco, generalmente es un frente frío que se quedó, ya pasó, y empieza a tomar la temperatura del lugar, entonces empieza a aumentar la temperatura. Entonces ya deja de ser un aire frío, sino es un aire menos frío o un aire fresco. Bueno, es desplazado por una masa de aire caliente que es empujada por vientos importantes provenientes de nuestra zona del norte y noreste. ¿Qué es lo que pasa? Este aire caliente se ve obligado a subir porque es más liviano que este. Sube como por una rampa, formando también fuertes nubes porque normalmente trae bastante humedad de la zona donde proviene. ¿Qué característica tiene? Luego de pasar, en vez de bajar la temperatura, aumenta y baja la presión, preparándose para otro avance del frente frío. Aumenta la humedad relativa al ambiente, el talud es mucho más tendido, y el ancho de la zona de afectación de lluvia, mientras el frente frío puede andar en 50, 100 kilómetros, este supera ampliamente los 250 y puede llegar hasta 500 kilómetros de ancho de la zona de lluvia. El avance es mucho más lento. El avance de un frente frío en promedio está en el orden de los 30 kilómetros por hora. Si es muy fuerte, muy intenso,
y el aire es muy caliente, puede llegar al orden de los 35 kilómetros por hora. En cambio de este es menos. La velocidad de avance puede estar en el orden de los 20 a 25 kilómetros por hora. O sea que si hay un frente frío muy intenso y tenemos que calcular a la altura de Buenos Aires o a la altitud de La Pampa, cuántos kilómetros tenemos hasta nosotros para calcular cuánto tiempo demora en llegar. Muchas veces, luego del paso de un frente frío, viene atrás otro frente muy frío, mucho más frío. ¿Qué es lo que sucede? Penetra el aire menos frío y el aire caliente que estaba de este otro lado asciende, queda arriba, forma nubes y precipita, pero hasta ahí nomás, no tiene más alimentación. No es que se va alimentando porque se va desplazando, sino que queda así. Es un frente ocluido. Puede darse que el aire que venga nuevo sea menos frío que el anterior. Entonces se sube y estamos en las mismas condiciones. Pero el frente en esas condiciones queda quieto. Es el frente ocluido. Y el frente estacionario es generalmente un frente frío, un frente caliente, que no tiene la energía para desplazarse. Y queda quieto. Sucede normalmente en el frente frío. Entonces podés tener en una región 15 días, 10 días de lluvias continuas. Será muy común en la zona de La Pampa, provincia de Buenos Aires, en la zona de La Pampa. Eso se puede dar. Es más, siempre se da 1 o 2 veces al año. Vamos a ver qué pasa en nuestra zona. Esto sucede en invierno. Y las lluvias en nuestra región se producen gracias a lo que se denomina ITCZ, zona de convergencia intertropical. En invierno los centros de alta presión tienden a alejarse en la zona central de América. Tienden a acercarse. Entonces cierran el paso del aire húmedo. Cuando estamos en verano, se alejan hacia el océano y se forma un centro de baja presión que gracias a esto nosotros tenemos lluvia. Si no, seríamos un desierto total. Algunos meteorólogos llaman lengua de calor. Es un centro de baja presión que empieza a desarrollarse en los meses de noviembre y toma más fuerza en diciembre y enero, febrero, y dura hasta marzo, abril, algunos años. Y ese centro de baja presión permite el ingreso de masas de aire, recalentamiento del suelo, formación de convergencias solitarias y convergencias por frente. ¿Qué es la convergencia solitaria? Una zona muy cargada de humedad, un aire muy cargado de humedad, le da la radiación solar, se calienta y se eleva, y tenemos una tormenta que puede afectar 50 kilómetros cuadrados, 40 kilómetros cuadrados, después nada. Después sigue el calor. Muchas veces, que no lo dije, pero tendría que haber dicho recién, que cuando tenemos un frente frío,
un avance de un frente frío, generalmente es una línea orlada por triángulos, está la baja presión que hay adelante, que se desprende del frente frío un subfrente que genera tormentas muy intensas. Ese subfrente se denomina onda estacionaria. Después del paso de ese subfrente sigue el calor, hasta que pase el frente propiamente dicho. Es un desplazamiento que se produce, o una ruptura. Acá ocurre con mucha frecuencia, que tenemos que seguir un frente y por ahí tenemos una tormenta antes que llegue. Bueno, es producto de eso. ¿Qué masas de aire afectan el noroeste? Hay varias. La tropical marítima. Es una masa de aire polar que avanza desde el polo por el océano, se carga de humedad y pierde la humedad en esta zona. La tropical continental es una masa de aire que se origina en todo lo que es la llanura chaqueña. Parca Paraguay, Argentina, parte de Bolivia. Es caliente, pero seca. Y al ser seca, cuando ingresa a nuestra zona, no genera nubes. Se puede encontrar con aire más frío, menos caliente, asciende, pero no genera nubes. Es muy inestable, pero sin formación de nube, por lo tanto no llueve. La tropical marítima se origina en el Océano Atlántico, arriba. Se carga de humedad y pierde la humedad mayormente en toda la zona de las serranías de Brasil. Cuando llegan a esta zona normalmente llega casi seca, porque perdió casi toda la humedad ahí. Puede provocar precipitaciones, pero es raro. Es la que puede producir precipitaciones en toda la zona de la Mesopotamia, principalmente en Misiones, que llueve casi todo el año, y parte en Corrientes. La ecuatorial continental. Esa es la masa de aire caliente que se produce en toda la zona de la Amazonia, en el Gran Pantanal, y que ingresa a nuestro país por nuestra zona, muy caliente y con mucha humedad, muy inestable. Y es gracias a esa que se produce por las formas que ingresa al país por la forma del centro de baja presión, de esa lengua de calor, que tenemos humedad cada vez que se produce algún ascenso de masa de aire, de ese aire, ya sea por encuentro con una masa de aire frío o con una masa de aire menos caliente, tenemos precipitación. Gracias a eso tenemos la precipitación. Si no, estaríamos bastante mal, bastante secos. ¿Alguna pregunta? ¿Eh?
el fenómeno del Niño, o oscilación sur. No tengo no traje la cosa, pero bueno. Es normalmente por esta zona, supongamos que esto sigue así. Antártida. Aquí corre en condiciones normales una corriente de aire extremadamente fría, que es la que uno cuando va a Chile y se mete en el mar se congela hasta los pies. En el fenómeno del Niño se produce un ingreso de muy caliente de agua que tiende a desplazar esta hacia el otro lado, hacia adentro. Entonces, esta corriente ingresa muy caliente. Al estar muy caliente, cambia la ecología de la zona. Y se llama corriente del Niño porque las primeras manifestaciones se presentaron, cuando la evaluaron, para la fecha del Niño, para el Día del Niño. Y no la llamaban primero la corriente del Niño, la corriente pintada. ¿Por qué? Porque era tal el cambio ecológico que producían los peces que se morían y le pintaban de rojo los barcos pesqueros por la grasa de los peces muertos. Se produce una debacle económico en los pescadores en toda la zona de Perú y Chile, porque ya no pueden pescar lo que habitualmente pescaban, ya hay otro tipo de fauna. Generalmente la fauna marina es más rica en agua fría que en agua caliente, y no se puede meter muy adentro para pescar, porque son 200 y pico de kilómetros que se deriva, porque no tienen los barcos preparados para eso, y menos para el Pacífico, que es muy complicado. Pero la corriente del Niño, cuando se pone muy densa, es porque se produce otro fenómeno, que se llama oscilación sur. Se mueven los centros de alta y baja presión en el Océano Pacífico. La zona de baja presión, que se produce en toda la zona de Indochina, Nueva Zelanda, se corre hacia adentro, y el centro de alta presión va para el otro lado. Entonces, toda la zona que es muy lluviosa de Indochina, seca, sequía total. Y las zonas que son sequías nuestras, desérticas, tenemos grandes precipitaciones. Grandes precipitaciones que se extienden hasta la Amazonia, quizás por decir precipita. El río Paraná normalmente, las grandes crecidas del río Paraná que se produjeron en el 83, en el 91, y se produjeron con corrientes de líneas importantes con oscilación sur. Estoy hablando de crecidas que cuando el módulo del río Paraná era de 16.000 metros cúbicos por segundo, se fue en un año a 20.000. El módulo, o sea que es el caudal medio anual. La crecida que duró casi 2 años, que se inundó todo. Hasta mi facultad se inundó, me acuerdo. La hidrología sí se inundó en la facultad. Increíble. Bueno, la combinación de los dos, Enso y Niño, realmente se produce el Niño 2 años seguidos y con elevada intensidad, y el Enso tenemos precipitaciones intensas. Por ejemplo, Tartagal, la precipitación media anual es de 1.980, 1.100. Llegó a tener 1.800 milímetros de precipitación anual en los años que hubo Niño. Es complicadísimo. ¿Qué es lo que nos espera? Generalmente van a ser tormentas muy intensas. Más con el cambio climático, que hemos tenido tormentas de corta duración y extremadamente intensas, pero de corta duración, que es lo peor, porque eso te da la intensidad elevada. Para las ciudades esas tormentas son tremendas. No están preparadas para recibir ese tipo de tormentas. Más con la mala costumbre de tirar la basura por todos lados que tenemos, se tapa todo por la basura. Bueno, nos vemos el próximo lunes. Si no vengo, va a dar en la práctica.